El día de hoy veremos cómo configurar el cálculo del ISR en Runa. Primero, ¿qué es el ISR? Es un impuesto que se estableció para que las personas que tengan ingresos en la República Mexicana contribuyan con los gastos necesarios para mantener funcionando el gobierno y los servicios que éste ofrece a los ciudadanos. En la nómina, este impuesto grava los ingresos de los trabajadores provenientes de la relación laboral, es decir, de los ingresos que tiene el trabajador por su trabajo es descontada una tarifa para pagar este impuesto. Antes de configurar el cálculo de ISR, es importante saber dónde puedes encontrar los valores actualizados que se utilizan para el cálculo. Para eso, nos dirigimos al menú de configuración y damos clic en la pestaña de Tablas y Valores. Aquí podemos ver las tablas periódicas de ISR que se utilizan, ya sea semanal, catorcenal, quincenal o mensual. Otros valores que impactan en el cálculo del ISR son los valores de subsidio. El subsidio al empleo en México es una ayuda que el gobierno brinda al trabajador cuando su ingreso es bajo y se aplica al momento de hacer las retenciones de renta. De esa forma, se reduce la carga de seguridad social y se mejora el ingreso neto del trabajador. Dependiendo del nivel de ingresos del trabajador y de acuerdo a la tabla publicada por el SAT, podrían corresponderle hasta 407 pesos, ahora en 2021, al mes, y esta cantidad debe disminuirse del ISR resultante a cargo del trabajador. La diferencia resultante se paga al trabajador junto con el salario. Ahora, para configurar el ISR, nos dirigimos a la pestaña de nómina y creamos un nuevo grupo de nómina, o escogemos el grupo de nómina que queremos editar. Lo primero que necesitamos entender es el periodo de nómina, semanal, catorcenal, quincenal o mensual. Dependiendo de la periodicidad que escojamos, el sistema tomará como referencia las tablas de ISR semanales, catorcenales, quincenales o mensuales que acabamos de ver. En el caso de la periodicidad quincenal existen dos opciones: realizar el cálculo con o sin el ajuste mensual. Si no damos clic en el checkbox, el ISR se calculará de acuerdo a la periodicidad de la nómina, es decir, el sistema tomará como referencia la tabla de ISR quincenal y aplicará el cálculo. Si escogemos la opción de ajuste mensual, el sistema usará los valores de la tabla del ISR mensual y calculará el ISR de cada periodo de manera que durante todo el mes los ingresos del trabajador se acumulen para ajustar los valores mensuales de la tabla, haciendo la resta entre lo calculado en el mes y lo descontado durante el periodo previo. En este caso es necesario decidir si queremos ajustar la base gravable del mes de periodos ordinarios faltantes para nuevos empleados que entraron en la segunda quincena. Supongamos, por ejemplo, que un empleado entre a la empresa en la segunda quincena con un salario de 20,000 pesos mensuales, es decir, 10,000 por quincena. Si no ajustamos la base gravable, el sistema reconoce que el empleado tuvo cero ingresos en la quincena anterior y por lo tanto le calculará un ajuste mensual del ISR por 10,000 pesos y no por la proporción de los 20,000 pesos que realmente gana. Si damos clic en Sí, el sistema simulará que la primera quincena fue pagada, para obtener un ISR que esté de acuerdo con el salario real del empleado. A continuación, es necesario definir los días con los que se va a pagar la nómina. Esta configuración afecta el sueldo y por lo tanto el ISR. Por ejemplo, para una periodicidad quincenal podemos escoger entre 15 días, días calendario, es decir, si la quincena tiene 16 días, se calculan 16 días o 15,2 días. Los 15,2 días se obtienen dividiendo 365 días entre las 24 quincenas del año. Si configuramos una nómina mensual, podemos escoger entre 30 o 30,4 días, que serían la división de 365 días entre los 12 meses del año. Para obtener importes iguales en cada periodo de nómina independientemente de cuántos días tenga el mes, es recomendable calcular la nómina con base a 30,4 o 15,2 días, según sea el caso. Por último, configuramos el pago de aguinaldo, que puede ser pagado en noviembre, diciembre o como nómina extraordinaria. Hay dos formas de calcular el ISR del aguinaldo. La primera manera es aplicando la ley de ISR. En este caso, el sistema suma el ingreso mensual y el aguinaldo gravado y con respecto a eso obtiene el ISR. A este ISR, el sistema le restará el ISR que corresponde por los sueldos y salarios normales y aplicará la diferencia al aguinaldo.
La segunda es aplicando la metodología del artículo 142 del reglamento. Este cálculo de ISR es más justo y equitativo, ya que el ISR se calcula con una tasa de proyección mensual. Se hace una simulación como si se hubiera pagado el aguinaldo de manera mensual adicional al sueldo normal y se obtiene un cálculo de ISR. Este ISR se resta del ISR del sueldo normal del trabajador y la diferencia se divide entre el aguinaldo grabado mensual. Así se obtiene una tasa, la cual se aplica al aguinaldo grabado total. Por último, configuramos el cálculo de subsidio al empleado. Lo más común es calcularlo de manera periódica. Sin embargo, el cálculo de manera diaria tiene la ventaja de que solo toma en cuenta los días trabajados, en vez de pagarle todo el subsidio del mes cuando no le corresponde. Listo, ya terminamos las configuraciones de ISR. A partir de ahora, todas las nóminas se calcularán tomando en cuenta las configuraciones definidas. Es importante mencionar que las nóminas extraordinarias, como bonos, finiquitos o liquidaciones, siempre se mensualizan con datos históricos del mes, tomando como referencia la fecha final de las nóminas. Por eso es recomendable administrar y verificar cuándo se pagan las nóminas extraordinarias, pues sucede mucho que se paga subsidio al empleo de más si se crean al inicio de mes cuando el empleado no tiene ingresos adicionales acumulados. Una vez que hayas finalizado las nóminas del mes, no olvides cumplir con tus obligaciones fiscales, pagando a la Secretaría de Hacienda la suma de las retenciones ISR efectuadas a tus empleados en un mes calendario. Estas cuotas deberán pagarse a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda, siempre al mes vencido.